Muy buenos días. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 23. Continuamos hoy con la serie Influencia transformadora en la sociedad. Este es un tema muy importante. Vamos a tener este y un tema más todavía la próxima semana. Capítulo 5, versículo 23. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ok? Tenemos este texto. Dejémoslo en la mente porque vamos a enlazarlo con dos textos más y luego con ello vamos a partir lo que vamos a compartirles esta mañana. Luego de este texto vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Ok? Ese es el segundo texto. Vamos al último. El último está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. De paso que nos ejercitamos en la búsqueda de los textos bíblicos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Muy bien, tenemos tres pasajes entonces aquí que nos inspiran, nos permiten ingresar a este tema tan polémico, tan complicado. Vamos a hablar hoy acerca del cristiano y la política, porque si estamos pensando en la sociedad y nuestra influencia y queremos que la influencia en la sociedad sea una influencia transformadora, creo que ya hace tiempo que nos hemos dado cuenta que esa influencia no se va a poder ejercer desde dentro de las cuatro paredes de la iglesia, ¿verdad? Del templo. Tenemos que salir y tenemos que ir. Y empecé compartiéndoles el pasaje que habla de que antes de de elevar tu adoración a Dios, antes de traer tu ofrenda, antes de traer tu ofrenda de alabanza, ¿ok? Antes de presentar tu ayuno, antes de expresar al Señor alguna acción de gracias, el evangelista Mateo nos invita a pasar primero por el terreno del hermano. Dice, primero mira si tienes algo con tu hermano. Y nuestra interpretación clásica de este pasaje siempre ha sido, y no está mal por cierto, solo quiero añadir algo a esto, es que decimos, si tenemos algún problema con alguien, nos hemos peleado, resentido con algún hermano, hay que buscarlo para pedirle perdón, y eso está correcto. Pero permítanme
extrapolar, es decir, llevar un poco más allá el texto. Y es que antes de poner tu adoración delante del Señor, piensa en tu prójimo. Pasa por ese terreno. Mira cómo está él. Y todavía les invito a ir más allá, porque no solamente estamos hablando del próximo, sino del prójimo, del que está más allá, incluso del que no comparte tu fe, del que no sabe que existes, pero tú sí sabes que existe. Entonces el evangelista Mateo está diciendo, tú, antes de expresar tu adoración a Dios, primero visibiliza a este hermano que tiene una necesidad. Hazlo emerger, porque de pronto está cubierto con una cortina de marginación, de abandono, está siendo objeto de la indiferencia de la sociedad. Entonces, miren qué complementaria la adoración. No es solamente un acto religioso, no es solamente el énfasis en lo ritual, simbólico, sino es, antes de hacer eso, y para que lo hagas en forma completa, tienes que ir primero, pasar por ese terreno del hermano. Y creo que es lo mismo que la parábola del buen samaritano nos enseña. Quienes iban al templo, quienes iban a cumplir ritos, estaban tan apurados, tan ocupados, tan ensimismados en el rito que olvidaron al prójimo. Ahora ya se darán cuenta por dónde vamos entrando y vamos a abordar el tema del cristiano y la política. Porque, digámoslo ya, si el cristianismo es algo para vivirlo en una forma individual, en una forma personal y privada nada más, la verdad, el tema del cristianismo y la política no tiene sentido en este momento. No debería ser predicado. Pero si pensamos y el objetivo de la iglesia es que tenga alguna, cierta o mucha influencia transformadora en la sociedad, tenemos que entrar en un plano político. Y sé que hablar de la palabra política en sí ya nos genera un escozor, un fastidio. A ver, ¿qué vas a decir? Porque hemos vivido tantas malas experiencias en el mundo evangélico con esto, que la verdad es que entiendo su predisposición, si es que usted la tiene en esta mañana. Pero eso es. Y también Pablo, en el siguiente pasaje que hemos leído, porque el primero nos invita a preguntarnos, ¿podemos ir a Dios sin pasar antes por el terreno del hermano? El segundo nos habla de la justicia que brota de la fe. Y los protestantes, los evangélicos, siempre hemos interpretado los temas de la justificación y la justicia. Bueno, en un primer sentido y en un sentido fuerte, Pablo se refiere a la justicia que recibimos por Jesucristo y su muerte en la cruz, que nos salva y nos limpia de todo pecado. Eso está meridianamente claro. Pero eso produce una justicia hacia afuera, hacia el mundo, hacia el entorno. Una justicia en las relaciones interpersonales. Y eso es lo que siempre olvidamos. Porque si hay un lugar por el que el mundo evangélico decanta siempre, es por lo privativo, por lo espiritualista, por todo aquello que es desvinculado de la sociedad. Esa es la patita por donde cojeamos. Y nos contentamos con, y eso es hacer solo religión, créanme. Porque la ética del reino presentada por Jesucristo en el Sermón del Monte nos lleva a influir
a ser sal. Incluso dice, sean felices, sean bienaventurados los pacificadores, sean bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Y a nosotros nadie nos persigue por causa de la justicia. Aquí hay solo dos cosas. Es que el mundo es un mundo tremendamente justo y nosotros nos hemos quedado sin chamba, o es lo otro. Es decir, hay injusticia y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada por ello. Claro, mencionar la palabra política suena, a candidatos, suena a, cuidado, la iglesia no es un partido político, y eso lo tenemos clarísimo. Pero cuidado, que a lo mejor nos hemos ido al otro lado del péndulo y nos hemos quedado solamente en la justificación por la fe, ese legado precioso que lo recibimos a través de Lutero, en la sola fide. Pero también hay una justicia que brota de la fe. Y por eso es que Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice que el que es hijo de Dios practica la justicia. Por desgracia, la opción por la fe y la justicia se ha polarizado en nosotros. Pensamos que son dos campos diferentes. Hablamos mucho de la fe, casi nunca hablamos de la justicia, ¿se ha dado cuenta? Pero cuando uno lee la epístola de los Romanos, hay un balance entre la palabra fe y la palabra justicia. Y es que no podemos, es un binomio, es un hiato que no podemos destruir. Entonces, palabra, fe y justicia van juntas. Una es el resultado de la otra. No puede haber unos que sirven a la fe y otros que sirvan a la justicia. O decir que esa no es la tarea de la iglesia. Nuestra fe cristiana exige un compromiso con la justicia. Cristiano que no está comprometido con la justicia es un cristiano nominal. Promover la justicia no es un asunto profano. Muchas veces se comprende la misión de la iglesia tan solo como una misión espiritual. Lo decíamos el otro día, una misión que solamente implica ganar almas. Pero esas almas tienen cuerpos. Y esos cuerpos tienen hambre, frío, abandono. Esos cuerpos están fuera de las estructuras que se han formado con el devenir de los años en nuestra sociedad. Entonces, no basta decir que somos cristianos, porque nuestras obras lo deben constatar. Y Santiago decía, una fe sin obras es muerta. Pablo dice también que nosotros hemos sido salvados por la fe, sí, eso está claro, pero para que hagamos buenas obras que Dios las ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Entonces lo que necesitamos es equilibrarnos. Creo que nos hemos ido hacia un lado, le hemos dado un peso a aquello que es lo principal, sí, es lo primero, pero de esto viene lo segundo. Hará un mes y medio que estaba por aquí el pastor David Ruiz y nos hablaba de que Guatemala, su país, llegó en una temporada a tener un porcentaje de cristianos evangélicos, corríjanme, de pronto no me acuerdo bien, pero creo que habló hasta de 64%. Y lo que decía el pastor David Ruiz es que una sociedad como la guatemalteca, con 64% de evangélicos, no tenía, miren, con 64% de evangélicos, no tenían el más mínimo impacto en la vida social de Guatemala.
Eso es ser luz. Eso es ser sal. Y el impacto no lo vamos a tener hablando de esto aquí, sino aquí prepararnos para salir allá. Porque si nos quedamos aquí, justamente lo que estoy haciendo hoy es más de lo mismo. Entonces, el tema de la justicia, por si acaso, no es un asunto para los abogados, perdón Carlos, pero no solamente, para el cristiano. Todo aquel que es cristiano tiene que estar involucrado con la justicia. O es que, fíjense, hemos dejado que el mundo nos sale. Tanto así que los cristianos a veces decimos, no, mira, echa la ley, echa la trampa. ¿No es cierto? Sí, así es. O también decimos, uy, aquí impera la ley del más vivo. O la ley del más fuerte. Son cosas culturales que nosotros hemos asumido. Y funcionamos y no queremos cambiar esas estructuras mentales, esas estructuras culturales que se dan y que no son cristianas. Corremos el riesgo más bien de aceptarlas y de movernos en función de ellas. Entonces, creo que está clarísimo que en Perú, por lo menos, lo justo no necesariamente siempre coincide con lo legal. ¿Es así o no? Aquí en Perú no, y creo que en muchas partes del mundo no siempre lo justo coincide con lo legal. Entonces no podemos decir, sí, pues hay un código civil, hay una constitución política, y bueno, que eso solito hay un palacio de justicia y para eso están los hombres de leyes, que ese proceso, ese sistema camine por sí solo. No lo es así. Es más, miren, en la Biblia tiene en el Antiguo Testamento un libro que se llama Jueces. Y la palabra en hebreo para juez, para jueces, es zapat. Y tiene que esta palabra jueces, obviamente emparentada en su raíz etimológica con la palabra juicio, zapat, significa fundamentalmente salvar. O sea que los jueces se constituían en el Antiguo Testamento como unos salvadores. ¿De qué? De la injusticia. Y este mundo no solamente debe ser salvado en sus almas, sino tiene que ser salvado de la injusticia. Y para eso Dios nos ha llamado, no solamente para una vida religiosa privativa. La preocupación por la justicia en la Biblia no brota del amor a una ley, sino de una sensibilidad ante el dolor humano. Por eso es que la palabra justicia en la Biblia siempre es un concepto relacional. Siempre es un concepto que no se queda en uno. Para que haya justicia tienen que haber mínimo dos. Y se habla en términos de justicia y de injusticia, en términos de intersubjetividad, de relación. Así que justicia es un concepto relacional, pero relación con personas, no con leyes. Así que no nos abandonemos a nuestro sistema judicial, legal, etcétera, porque no está funcionando bien. Ser justo es serle fiel a la comunidad, y eso es parte del testimonio cristiano. Ser justo es ser fiel a la comunidad. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, se lo voy a leer. Dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón.
ni cerrarás tu mano contra tu pobre hermano. Esto es palabras del Señor y esto se aplica al pueblo de Dios. Entonces, cuando haya en medio de ti menesteroso, necesitado quiere decir, de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. Creo que hemos endurecido el corazón. Y lo hemos endurecido dándole un soporte o un respaldo doctrinal. Eso no es tarea de la iglesia. Entonces, antes de que hablemos de la política realmente, es importante que sepamos que como cristianos tenemos que ser fieles con la comunidad. Y la verdad es que poco hacemos. No estamos salvando a las personas integralmente, sino solamente espiritualmente. Por eso es que siempre hay hemos vuelto al binomio del que nos rescató la Reforma. La Reforma no postuló que no debíamos hablar de cosas sagradas y cosas profanas, porque en esos términos se habla, esto es sacro y esto es profano. La Reforma nos dijo que todo es sagrado, no es solamente la vida de la iglesia, no solo nuestra actividad cúltica, es también el trabajo, es también la familia, es nuestra ética, es nuestra ciudadanía, es nuestra economía, es nuestra vida social. Entonces, no es esto es de Dios y bueno, después vamos al mundo real. Pero ese es otro código, ¿no? Como que volteamos el cartelito y nos ponemos en modo otra cosa. No es así. Eso cambió con la Reforma, pero otra vez hemos retrocedido, nos hemos reespiritualizado, nos hemos ya no encarnado, sino incarnado, cuando necesitamos excarnarnos nuevamente y volver a ser el impacto. Jesús, como ustedes saben, si uno analiza sus movimientos en el Nuevo Testamento, uno ve que el porcentaje de tiempo que Jesús anduvo dentro del templo o en las sinagogas es muy mínimo. Generalmente él se mantuvo en constante peregrinaje en los pueblos, entrando a las casas, yendo a los necesitados, saliendo fuera de la ciudad, porque allí es donde estaban los leprosos. Ellos no estaban dentro. Si él se hubiese quedado dentro del templo, no los iba a encontrar nunca, porque un leproso era un inmundo, no podía entrar. Y la realidad de la iglesia es la que justamente se ha retemplificado. Es decir, nos hemos declarado puros y hemos dejado a los leprosos fuera de la ciudad, extramuros. Entonces, en ese sentido, hay poco que hacer aquí, porque todos estamos felices, compartimos la fe, cantamos coritos, alabamos a Dios, pero eso no trasciende en términos de justicia. Y eso significa influencia transformadora en la sociedad. Y a los evangélicos nos cuesta, porque tenemos el lastre de casi 100 años en Perú, de estar escondidos y sentirnos perseguidos. Ya nadie nos persigue, pero nosotros seguimos escondidos. ¿No le pasó alguna vez? A mí sí, que empecé a jugar con mis amiguitos las escondidas y ya había acabado el juego y se habían ido y yo seguía escondido esperando que me busquen y nadie me estaba buscando. Ese mismo fenómeno que le ha pasado a muchos niños le está pasando a la iglesia evangélica. Sigue encapsulada. El dicho dice, si quieres paz, prepárate para la guerra. Ese es el dicho común. Pero miren lo que dice Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz.
Y la labor de la justicia, reposo. Y seguridad para siempre. Miren qué concepto político tan poderoso. Se lo vuelvo a leer. Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz. ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué hay tanta violencia? Sicariato, pandillaje. Todos salimos de acá, ¿no? Y a muchos, en muchas iglesias están entrando a robar, por si acaso. ¿Okay? En fin, pero nos sentimos inseguros. Hay violencia, no hay paz afuera. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si quieres paz, no es prepárate para la guerra. Si quieres paz, implanta la justicia. Entonces, no tengo que ir más lejos para que tengamos que hacer un mea culpa y decir, preguntarnos, a ver, ¿cuánto de lo que está pasando en nuestra sociedad es responsabilidad de la iglesia? De la labor que la iglesia no está cumpliendo. Siempre las misiones de las que hablamos están relacionadas con misiones para ganar almas. No hay cuerpos. Creemos que una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, perfecto, ya se acabó la labor. Y hemos perdido una noción de lo integral. Por eso es que la sociedad empeora. Y paradójicamente las iglesias crecen y la sociedad empeora. Algo está pasando. Algo está mal. Algo no está bien. Entonces, aquí quería mostrarles que si bien el principio secular liberal dice que la iglesia debe estar separada del Estado. La reforma protestante fue uno de los que, no solamente los otros elementos de la sociedad como la ilustración, la filosofía, pues qué sé yo, la misma Revolución Francesa, pero también la reforma protestante de alguna manera influyeron en que se dé este fenómeno, la separación entre iglesia y Estado. Y saben que eso le ha hecho mucho bien al cristianismo, porque el cristianismo unido al Estado es un cóctel molotov. No queremos eso. Pero si bien esta separación de iglesia y Estado supone que la fe y las prácticas religiosas deben ser asuntos privados, ahí tenemos que levantar nuestra voz de protesta. Porque el liberalismo secular, que es la mentalidad imperante en nuestra sociedad, sostiene que ahora la religión tiene que circunscribirse al fuero o ámbito privado de la persona. Eso no lo vamos a aceptar. Bueno, mejor dicho, debería decir, no lo deberíamos aceptar. Pero parece que lo hemos aceptado. Y el cristianismo no se puede vivir o mantener, enjaular en el ámbito privado. Miremos, que hay una complicación mayor. Es que si bien podemos dividir iglesia y Estado, es difícil dividir cristianismo de política. Y no estoy hablando de la política porque la palabra está bien venida menos, ¿no? Un abogado me dijo una oportunidad que la política está tan terrible, mira que hasta a la suegra le dicen madre políticas y que ya, bueno. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero estamos hablando de
de entrar, eso capaz nos va a resultar mejor, más familiar, de entrar en la esfera pública. Entonces, si yo abrazo la creencia secular liberal de que el cristianismo ahora o la religión ahora se debe circunscribir al ámbito privado, yo no debo aceptar eso. El filósofo liberal me va a decir, mira, cuando la iglesia estuvo unida al Estado, después hubieron guerras, hubieron las guerras de los 30 años y toda la historia negra, las muertes que hubieron hechas del catolicismo al protestantismo y del protestantismo al catolicismo. Perfecto. Aceptamos la historia negra. Credos combatientes que enarbolaban al Dios del amor con un brazo y con el otro la espada. Eso estuvo mal. Pero el cristianismo de Cristo es otro. Y es un cristianismo que no es para el templo, no es para la sinagoga, no es un cristianismo de culto dominical. No puede ser así. Esto le decíamos esta mañana a los jóvenes J2, ahorita están todos en San Bartolo. Esta mañana tuvimos el devocional con ellos, de ahí nos hemos venido para acá y les compartíamos justamente que esta capacitación que están recibiendo no es para hacer mejor las cosas dentro del templo, sino fuera del templo. Miren, ayer nomás, en una reunión que tuvimos en un desayuno con todos los líderes de Lima, el encuentro con Dios, me había pedido el pastor Julio Lugo de la iglesia de San Borja que la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer le había pedido a la iglesia de San Borja que busque gente para solicitar estos recursos para poder seguir haciendo esta labor que ellos hacen. Y yo le dije, mira, qué curioso, también nos han enviado eso a nosotros, pidiendo jóvenes que nos apoyen. Y qué curioso, se lo habían enviado a muchas iglesias Alianza. Entonces aproveché que estaba ahí para dirigirme a todo el liderazgo juvenil de Lima, el encuentro con Dios, presentar a la señorita y salió, y fue curioso lo que dijo. Lo que vamos a poner en sus manos es dinero, pero sabemos que ustedes son una iglesia y no vamos a tener problemas en que alguno de ustedes, después de haber llenado sus latitas, empiecen a querer sacar para el pasaje. Entonces, toda incursión, el mundo está tan mal, está tan injusto, está tan corrupto, que está esperando, es un campo fértil para que nosotros vayamos a polinizarlo con lo que creemos es la última reserva moral. Si no es así, hemos perdido la batalla. Entonces, justo esta mañana, temprano con los jóvenes, fortalecíamos este concepto y ha quedado bien claro que no solamente nos debemos quedar en la fe, sino que tenemos que avanzar a la justicia. La fe cristiana va mucho más allá de una opción individual. Separar gobierno e instituciones religiosas es más fácil, pero dividir religión y política es imposible. ¿Qué es lo que dice Santiago? La religión sin mácula y perfecta es la que atiende a la viuda y al pobre. La palabra religión está en la Biblia. Es decir, el que va realmente a religar al ser humano con Dios no solo se ocupa de su alma, se ocupa de su cuerpo, de su familia, de su trabajo, de las estructuras de su sociedad. Entonces, ahí tenemos eso. Sin embargo, el mito moderno nos dijo, y nosotros lo hemos creído, que el progreso histórico es evolutivo, y muchos pensaron que estábamos en un tránsito entre la superstición y la razón, o entre la creencia y la increencia.
entre lo sagrado y la ciencia, y que hoy por hoy íbamos a vivir solo de la razón, ya no la religión, del escepticismo, la increencia y de la ciencia. Y no es así. Hoy hay más religiones que nunca. Pero yo estaba investigando y me di cuenta de algo y dije, si un cristiano quiere ser un cristiano privativo, un cristiano que vive metido en sí mismo y en su iglesia, en su iglú evangélico, le conviene mejor ser un New Age, un nueva era, porque la nueva era es la única religión sin Dios que te permite vivir tu religión para ti mismo. No tienes que hacer absolutamente nada para afuera. ¿Me entienden? Entonces no podemos convertir el cristianismo en un New Age, porque no lo somos, no podemos serlo. Estamos llamados a ser sal que sale del salero. Si no, no cumplimos con el mandato de Jesús. Entonces, eso es fundamental que tengamos claro. Pero tenemos un dilema. ¿Cómo puede existir una sociedad? Y este es un verdadero dilema. Yo no tengo la respuesta. Creo que solo Dios la tiene. Porque sobre esto se han escrito libros y libros, pilas de libros. ¿Cómo puede existir una sociedad de ciudadanos libres e iguales que permanecen divididos por incompatibles doctrinas religiosas, filosóficas y morales? Porque yo les he hablado de salir, pero podemos agarrar a la sociedad de la oreja y hacerla creer lo que nosotros creemos. Podemos obligar. Entonces tendríamos que volver al pasado negro: Santa Inquisición, obligación, cristianismo por decreto, y no se puede hacer. Entonces la tenemos difícil. Salir implica lo que decíamos en la prédica de hace unos días atrás, es una batalla por las mentes, es una batalla por la cultura. Y hay que librar esa batalla para poder llevar los pensamientos cautivos a la mente de Cristo. Pero cautivos no en el sentido de agrilletarlos, sino llevar los pensamientos cautivos requiere demostrarle a la sociedad que lo que Dios pide de nosotros y exige de nosotros como moral, como familia, como matrimonio, tiene razones de peso y es lo mejor. Y decirles, mira, de pronto lo tuyo podría ser lo malo, pero a lo mejor no es lo malo, lo tuyo puede ser bueno, pero esto que te muestro es lo mejor, porque eso es lo que Dios, el creador del ser humano, es lo que ha estipulado, y necesitamos para ello poder saber cómo manejarnos con gente que cree distinto en una sociedad liberal. Estaba viendo el desfile, bueno, un rato nomás, por televisión, y creo que no sé si en el mismo, no, en diferentes canales vi lo siguiente. En uno, ustedes saben que habló el cardenal de la Iglesia Católica, ¿verdad? En la misa Te Deum, y uno de los comentaristas era el señor Beto Ortiz. No sé si lo han escuchado. No voy a defender a los errores del cardenal, los desaciertos, las palabras que se le hayan podido haber ido, pero si usted vuelve si es que eso está grabado por algún lado y lo ve de nuevo, ve que el pensamiento liberal secular dice: ¿qué tiene que decir la religión? La religión no tiene que decirle nada a la sociedad. Lo que el señor Beto Ortiz le está diciendo: yo me pongo en el mismo lugar de Cipriani, no porque soy católico, sino porque tengo otra religión. Y lo que él estaba diciendo en otras palabras es: la religión, por favor, calladita. Shh. Vivan su vida cristiana
solitos. Métanse a su templo, hagan lo que quieran, pero afuera no tienen por qué decir nada. Yo sí, decía él, y sacó todo su rollo. Nosotros nos tenemos que callar. Pensamiento liberal, secular. Segundo caso, la señora Patricia del Río, una dama muy inteligente, respetable, hace muy buenas entrevistas. Entrevistó a un alcalde, al alcalde de Puente Piedra, si no me equivoco. El alcalde de Puente Piedra, un hombre muy sencillo. Obviamente la señora Patricia del Río es una literata muy profunda, una persona muy rigurosa de pensamiento. Él contó en radioprogramas del Perú que se le había ocurrido la idea de tener una celebración donde había invitado a todas las religiones para darle gracias a Dios. Había invitado a Hare Krishna, católicos, evangélicos. Él decía, no todos han ido. Seguro que los evangélicos no fueron, no lo sé. Pero había invitado a todos. Y decía, también hemos invitado a ateos, a agnósticos, a todos, para darle gracias a Dios o a lo que piensen ustedes que es Dios. La señora Patricia, ¿y usted por qué tiene que hablar a las religiones? Otra vez es el mismo mensaje. Las religiones se tienen que estar calladitas. No pueden decir nada. O sea, pueden hablar los periodistas, pueden hablar los otros gremios. La religión no puede hablar. Ojo, no estamos pidiendo volver a la unidad Iglesia-Estado. Creo que al cristianismo no le conviene ser iglesia oficial. Para nada. No estamos hablando de eso, por favor, que quede claro. Pero de ahí a que no podamos decir nada, estos lo hubieran callado a Jesucristo. Nosotros tenemos que ir allá, pero no a disparar textos. Tenemos que ir con textos de la palabra, pero ya trabajados para que el poblador de a pie, el común y silvestre, pueda, si bien es cierto no comprende la palabra porque su corazón está cerrado a ella, se dé cuenta que hay argumentación sólida y que va a ayudar y va a bendecir a la familia y va a bendecir a la sociedad. Y puede optar eso como algo mejor. Así que es importante que miremos esto de diferente manera. La fe cristiana va mucho más allá de una opción individual, privada y personal. Es lo primero que hemos dicho hoy, puesto que la fe da forma a la identidad y la vida de aquellos que la poseen. Mira, hermano, si tu cristianismo no ha cambiado tu vida, estás en naranjas guando. Porque Pablo predicaba la fe que obedece a Cristo. Te cambia la vida y tú empiezas a cambiar. Pero has adquirido una nueva identidad. Mi cristianismo le tiene que dar forma a mi identidad. Me da una identidad. Yo tengo la identidad cristiana. Yo no puedo salir de aquí y me pongo otra máscara, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hizo Pedro? Pedro estaba frente a las brasas y una mujer lo reconoce. Le dice, oye, por tu forma de hablar, ¿tú andabas con Jesús? Y él, no. Y sacó todo lo de su mundo anterior, empezó a hablar palabrotas y entonces no eres. La gente sabe que el cristiano tiene identidad. Pregunto,
Porque otros pueden defender su identidad y estos no deben defenderla. La fe da forma a la identidad. De lo que el mundo está aburrido es de cristianos que dicen serlo y no tienen una identidad como tal. Es esa sal de la que habló Jesús que, como no sala, ahora es insípida. Dice que hay que tirarla a los caminos para que sea hollada por los hombres. Entonces, si el cristianismo tiene identidad, va a tener que salir, va a pugnar por salir del fuero privativo. Puesto que estamos hablando de dignidad, porque una persona es digna de respeto. ¿Por qué? Bueno, tenemos que reconocer que nadie puede ser forzado a abrazar la fe en contra de su propia voluntad. Ningún cristiano aquí debe aspirar, vamos a lograr tener un presidente cristiano, un parlamento cristiano, jueces cristianos, leyes cristianas. Eso es utopía. ¿Ok? Nos encantaría, pero así no juega Perú. Estamos ante un mundo plural y el cristianismo no se hace ni por leyes ni por mandatos de autoridades. Se hace por el cambio de la vida personal. Genera una identidad y esa identidad pugna por predicar. Salir a predicar esto y salvar a aquellos, como lo decía Pablo, por la locura de la predicación. Pero entonces, nadie puede ser forzado a abrazar la fe en contra de su propia voluntad. Pero también va lo otro. Y lo otro es que nadie puede ser compelido a renunciar al libre ejercicio de su fe. Porque si no, estamos chocando con la Constitución. Acabo de leerla en la oficina. No la traje aquí porque es de este tamañito y la verdad que me he quedado corto de brazos para leer. Hay que leerla de lejos. Pero ahí está bien estructurado cuáles son los derechos de la persona humana. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, ¿se acuerdan? En Mateo 19, versículo 20. El joven viene y se acerca y le dice a Jesús: ¿qué debo hacer? Y él le dice: creo que lo he hecho todo, ¿no? Estoy parafraseando. Y Jesús le dice: bueno, a ver, cumple los mandamientos. Ya hice todo eso. O sea, vivo mi vida estoy metido dentro. Soy un cristiano inmanentado. Y Jesús le dice: muy bien, ahora entonces, ¿lo hiciste todo? Sí, te falta una cosa. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Saben lo que le estaba diciendo a Jesús en ese momento? Está perfecto lo que has hecho. Hacia adentro. Ahora te falta, estás perfecto con lo centrípeto. Ahora te falta lo centrífugo. Y ahí es donde el joven dijo: no, esto no es conmigo, me voy. Y dice que se fue triste. Y creo que esa es la categoría de cristianos que a veces en la que nos hemos convertido. Que nos da tristeza el tener que saber que esto que estoy diciendo aquí es la voluntad de Dios. Para que haya el equilibrio fe, justicia. Para que haya paz, justicia. Y la justicia no se logra mirando al mundo y criticándolo parapetados en un púlpito, sino que tenemos que salir. Y eso afuera cuesta. Ya estamos pidiendo, gracias a Dios, ya tenemos avanzada la institucionalización para el 22 de noviembre de la fecha en la Municipalidad de Lima para hacer nuestra marcha por la paz. Y para que todos los canales de televisión y todos los diarios empiecen a escuchar estas razones de las que digo. Porque una cosa es hablar aquí, pero lo estamos traduciendo ahora con toda la juventud. 5.000 jóvenes. Ayer en un desayuno que hemos tenido han ido todos los líderes de todas las alianzas para poner en práctica esto y que no se quede solamente en piezas oratorias, sino que adquiera, aterrice, y se haga realidad.
cable a tierra y podamos, y que el mundo vea no solamente a tíos como un servidor de pronto ahí diciendo algo, sino que vea a jóvenes y que digan los jóvenes, caray, o sea que la opción, hay algo más, aparte de la droga, del pandillaje, del sicariato, ¿no? Este es el carácter irreductiblemente político de la fe cristiana. No estoy hablando de otra cosa. Hemos pasado por experiencias negativas en las últimas décadas de pastores que se han presentado a la política y no han hecho buenos trabajos, o de cristianos que se han presentado como candidatos. La iglesia cristiana no es un partido político. Un pastor no debería aprovechar el tener personas que confían en él para poder llenar firmas y presentarse y después dar un mal testimonio y dañar a la iglesia. En la teoría, pensamos, lo conversaba ayer con el pastor Javier, en la teoría deberíamos aceptar que un pastor en algún momento reciba algún llamado para ir a la política y después ser evaluado y volver, si es que dio un testimonio. Pero eso es bien difícil en el mundo de la política, ¿no es cierto? Y lo conversábamos con él para tener una misma opinión en esta prédica. Qué complejo, ¿no? No es fácil ser luz y sal. Pero no solamente de esa manera se puede ser luz y sal. Sí, estoy animando a todos los jóvenes, a todos esos líderes laicos que tenemos ahora, que están preparados en muy buenas universidades. Si Dios les dio eso, es por algo, no solamente para que vivan una vida consumista, una vida ahora que ya tienen la buena profesión, tener la buena casa, el buen carro, como siempre el pastor Javier nos exhorta aquí. Si Dios nos ha dado estos recursos, es porque tenemos que sacar al cristianismo de su enclaustramiento y llevarlo más adelante, en definitiva. Necesitamos elaborar un mayor trabajo teológico frente a los desafíos contemporáneos. Es decir, tenemos que trabajar los textos bíblicos para pensarlos y decirles por qué razones no estamos a favor del aborto, aunque pueden haber buenos argumentos en contra de lo que nosotros creemos. Pero vamos a llevarlos al debate. ¿Cuáles son? Sobre las parejas y la unión civil y todo esto de acá que estamos viendo. También el cristianismo la fe cristiana es irreductiblemente política. O nos callamos, hermanos, y no decimos nada. Cerramos puertas y ventanas y alabamos al Señor. No puede ser así de ninguna manera. Debemos desprivatizar la fe cristiana. El cristianismo debe ser interruptivo, es decir, debe parar algunas cosas que se puedan, algunos procesos. No solamente orando. La palabra del Señor dice, oremos por nuestras autoridades, oremos por el país. Lo dice el Señor. Pero también tenemos que ir y hacer algo. Y eso es muy importante. Por ejemplo, este señor William Wilberforce fue un interruptivo en el Parlamento británico. Logró abolir la esclavitud en todas las colonias inglesas. Este señor, Abraham Lincoln, también cristiano, logró ser interruptivo en la historia de su país. Este señor, pastor bautista, Martin Luther King, y muchos de ellos, pagando el precio de sus propias vidas, lograron ser interruptivos. A eso estamos llamados. No solamente a hacer una vida
privativa. Identidad, cuando alguien está expresando su fe, no está imponiéndose, está comunicando qué es, porque esa es su identidad. Yo soy cristiano, tengo que saber comunicarme, eso sí, pero cuando me comunico no puedo ser silenciado. ¿Qué le pasa al señor Beto Ortiz? ¿Qué se ha creído? Y la señora Patricia del Río, que destrozó a este alcalde, una persona muy limitada en su educación. No conoce ella de los debates filosóficos seguramente que se han dado entre liberalismo y comunitarismo. Pero a veces el mundo ilustrado coge algunas cosas de sus propios conocimientos y quiere pasar por encima, incluso de los derechos y de la identidad de las personas. Porque por equivocado que esté, en este pluralismo hay que escuchar. Hay que escuchar con la gracia de Jesús y hay que expresarnos, porque esa fue la ética del reino dada por el Señor en el Sermón del Monte, que hay que volverlo a leer y hay que levantar nuestra voz por eso. Si no lo hubiera hecho Martin Luther King, hoy día no existiría Obama en la presidencia seguramente, a pesar de que el racismo sigue, porque son cosas que están bien metidas. Ya dijimos en la prédica anterior que las verdades relativas no pueden ser así, porque si aceptamos todas las verdades ya no va a haber el diálogo, ya no va a haber la discusión, ya no vamos a saber qué decir. Así que, en definitiva, hermanos queridos, y para terminar, quiero llevarles a pensar en qué sucede cuando el problema no es solo acerca de lo justo, sino sobre maneras de vivir y sobre formas de ser. Algunas personas de concepción liberal dicen, bueno, esto se arregla con algunas leyes que sean de igualdad para todos y podemos convivir con nuestros conceptos diferentes, pero bueno, podría funcionar para lo justo, porque todos somos ciudadanos. No podríamos decir, para algunos les funciona el tema de las EPS, para otros la CTS no, para uno la jubilación sí, para otros no. Ok, en el terreno de lo justo podemos estar equiparados, pero cuando hablamos de las cosas que son mejores para vivir, la pregunta es, ¿tendremos algo que ver nosotros como evangélicos, como cristianos, algo con el trabajo, con la familia, con las cosas necesarias para la vida y el matrimonio? ¿Tenemos algo que decirle a la sociedad? ¿Tenemos una deuda con ellos? Sí, ¿verdad? Allí tenemos que llevar el mensaje de Jesús. Los valores modernos que los liberales tanto enarbolan, como son la libertad, la igualdad, el respeto, no son ajenos a la fe cristiana. Fueron fundados en la ética del Evangelio. ¿Y saben qué? Definitivamente, muchas ideologías que hoy están tratando de silenciar a la religión, ¿saben lo que pasa? Han tomado principios buenos, pero son capital prestado del cristianismo histórico. No lo recuerdan, no lo saben, pero es importante, en definitiva, entender esto, porque si no, nunca vamos a hacer influencia transformadora. Inclinemos nuestros rostros para orar. Dile al Señor cómo te quieres comprometer. Díselo tú.